Buenos días muchachos del grado octavo del Colegio Militar. Por el día de hoy vamos a seguir con la temática de estudio que es sobre la segunda ley de Mendel. Entonces, para retomar vamos a hacer un recuento de lo que vimos la clase pasada, donde vimos la primera ley de Mendel, en el cual se crean dos razas puras. Una era dominante, otra recesiva, y me iba a dar una F1 heterocigota. A la segunda ley de Mendel se le llama principio de la segregación de los alelos y dice lo siguiente. Entonces vamos a leer con detenimiento. Entonces, esta segunda ley dice que, o indica que los dos alelos de un mismo gen se separan al formarse los gametos. En este caso nos dan un ejemplo de A mayúscula, A minúscula, es decir, un heterocigoto, que es la descendencia F1, la que obtuvimos de la ley de Mendel. Entonces, podemos ver que se separan y terminan en cigotos distintos. Entonces, Mendel estableció este segundo principio al llevar a cabo la autofecundación de las plantas de la primera generación filial. ¿Qué quiere decir esto? Que esto ocurrió cuando Mendel combinó o cruzó la F1, que fue lo que obtuvimos al cruzar razas puras y que vimos en la primera ley, entre sí. ¿Cómo era esa F1 que obtuvimos? Si recordamos, de este tipo: 100% heterocigotos. Entonces, para esta segunda ley, él observa que ese alelo, cada uno de sus alelos se separa y va a formar nuevas combinaciones. Entonces, ahora vamos a ver de qué habla esta segunda ley, ya con un ejemplo claro, que es el de las semillas, que es el que estábamos observando la clase pasada. Entonces, esto equivale a cruzar una F1 con otra F1, lo que se representa de la siguiente manera. O sea, él cruzó la F1 entre sí. Entonces, ¿cómo era la F1? Entonces, recordemos la primera ley de Mendel. La F1 era la descendencia de esas razas puras. Entonces, ¿qué obteníamos? Obteníamos 100% organismos que eran heterocigotos. ¿Qué quiere decir heterocigotos? Que poseen un alelo dominante, un alelo recesivo. En este caso lo representamos con una letra mayúscula y una letra minúscula. Entonces, esa F1, aquí vemos F1, Mendel la cruzó entre sí para observar qué obtenía, cómo era su descendencia. Entonces vamos a ver qué obtuvo Mendel al cruzarlas entre sí. A esa F1. Entonces, al cruzarlas obtuvo diferentes características. Entonces, la segunda generación, ¿qué fue lo que obtuvo? Obtuvo las siguientes características en su descendencia. Entonces, obtuvo un 25% de organismos homocigotos dominantes, un 50% de organismos heterocigotos
y un 25% de organismos homocigotos recesivos. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Entonces lo vamos a ver. Entonces ahí podemos observar que se obtuvieron esas características. Entonces, ¿por qué se obtuvo? Porque se combinaron los alelos. Se combinaron los alelos para dar formación a esos nuevos descendientes con esas características. Entonces, ¿qué se obtuvo? Un 25% homocigoto dominante. ¿Por qué? Porque ambos alelos son dominantes. Un 50% heterocigoto. ¿Por qué? Porque se cruzó un alelo de uno de sus progenitores que era dominante y un alelo de su otro progenitor que era recesivo. Y 25% homocigoto recesivo porque se expresaron, como se puede ver acá, ambos alelos recesivos de cada uno de sus padres. Entonces vamos a ver esto a través de una gráfica, a través de un cruce. Listo, entonces vamos a ver esa presentación gráfica de la segunda ley de Mendel. Entonces recuerde que debemos hacer el cuadro de Punnett, que es el que nos permitirá hacer la correspondiente representación de este tipo de ejercicios. Entonces recordemos que se elabora una tabla de 3×3 y en la parte superior izquierda la casilla se deja para determinar a cuál casilla corresponde género femenino y a cuál masculino cuando no los indican. Si no se indican, pues los asumimos nosotros como queramos, que eso no va a influir en el resultado. Entonces, posteriormente, ¿qué pasa? En las celdas grises se van a anotar los alelos de los progenitores. Recordemos que en este caso es la F1 que obtuvimos al cruzar las dos razas puras. Entonces, ubicamos en las celdas horizontales y en las verticales esos alelos. En este caso es A mayúscula, minúscula, es decir, que es un heterocigoto. Entonces recordemos que este es el genotipo que obtuvimos en la F1 de la primera ley de Mendel. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a cruzar entre sí y vamos a observar que obtuvimos. Ya en la imagen anterior que pasamos vimos los porcentajes que se obtuvieron, pero ahora vamos a ver por qué se obtuvieron esos porcentajes, cómo resultaron esos porcentajes. Entonces presten mucha atención. ¿De dónde salieron? Entonces del cruce de la F1 entre sí. ¿Y de dónde proviene la F1? Del cruce de las razas puras que vimos en la primera ley de Mendel. Entonces vamos a hacer los respectivos cruces. Entonces en las celdas blancas entonces van a quedar expresados las nuevas combinaciones, la fusión de los gametos masculinos y femeninos para dar los cigotos. Entonces ahí se están cruzando. ¿Cómo se realiza el cruce? Entonces simplemente es combinar.
celdas verticales con celdas horizontales. Entonces, en esta celda vertical se encuentra un alelo dominante A mayúscula y en esta celda horizontal se encuentra otro alelo dominante A mayúscula. Entonces, si yo los combino, me va a dar un cigoto resultante conformado por un alelo dominante y otro alelo dominante. Entonces, en este caso sería 25%, porque cada cuadrito me representa un 25% de una totalidad. 25% de una totalidad. Entonces, 25 más 25 más 25 más 25 me da un 100, que es el 100% de la descendencia. Entonces, en este caso, como no se repite, entonces este cuadrito que equivale a un 25, obtuve un organismo homocigoto dominante. Homo porque son iguales. ¿Listo? Al combinar la siguiente celda, A mayúscula con A minúscula, entonces ubico alelo A mayúscula, A minúscula. Acá, entonces aquí está una A minúscula y acá una mayúscula, que fue el error que cometieron algunos de ustedes en el momento de desarrollar algunos ejercicios. Entonces siempre, no importa que al momento de combinar aparezca primero esta, siempre se coloca primero la mayúscula. ¿Por qué? Porque es un alelo dominante y el alelo dominante siempre va a destacarse, siempre va a mostrarse, siempre va a ser evidente. Entonces siempre colocamos los alelos dominantes de primero y posteriormente los recesivos. Entonces aquí podemos ver que hay dos casillas que son heterocigotos. ¿Qué es heterocigotos? Que tienen un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces, como cada casilla equivale a un 25%, entonces decimos que el 50% son heterocigotos. Y por último, cruzamos alelo recesivo A minúscula con alelo recesivo A minúscula, A minúscula, A minúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que genotípicamente obtuvimos un organismo homocigoto recesivo, es decir, que expresó sus alelos recesivos, sus características que tenía ocultas en una primera instancia. Entonces, así determinamos el genotipo y las proporciones en las que se encuentran este tipo de organismos. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver como cada celda equivale a un 25%, el resultado del cruce se puede tabular de la siguiente manera. Entonces lo que hablábamos, ya hablando del fenotipo, que son las características externas que posee cada organismo. Entonces, como tuvimos un homocigoto dominante que estuvo en una casillita, es el 25%, semillas amarillas, porque en este caso el color amarillo era el dominante. Tenemos dos alelos dominantes, entonces se expresa el color. Acá, ¿por qué 50%? Porque en dos casillas obtuvimos heterocigotos. Cada casilla equivale al 25, entonces el 50 se expresa el alelo dominante también. Y un 25, que fue la expresión recesiva, un homocigoto recesivo, entonces expresó la otra característica diferente que estaba oculta, que era la semilla verde. Entonces, de esta manera podemos observar cómo se cumple la segunda ley de Mendel, en las proporciones de tanto genotípicamente como fenotípicamente, y espero que hayan entendido, muchachos. Entonces, cualquier duda o inquietud lo resolvemos en la clase a través del grupo de WhatsApp.